Hola, hola, sean todos bienvenidos a su canal. En esta ocasión les traigo este lindo y hermoso tutorial de flores de violetas. Este es realizado con mucho cariño para todas ustedes y complaciendo a una de nuestras suscriptoras que me pidió un tutorial de esta macetita de estas flores. Bueno, pues aquí está. Yo la puse en este jarroncito. Ya ustedes van a, dependiendo de en qué la van a poner, pues ya van a realizar todas sus flores. Bueno, pues acompáñenme a realizar el tutorial. Bueno, para realizar las flores de violetas, yo aquí tengo realizada 3 y esta macetita la voy a realizar con 5 flores. Este es un color moradito violeta. No sé por qué aquí no se ve que sea moradito o color violeta. Parece azul. Déjenme quitarle un poco de luz. No. Bueno, pues voy a realizar estas flores. Son 5 flores. También voy a realizar las hojas. Las hojas de estas en total son 8 hojas que lleva. Aquí tengo avanzadas 7 y pues ya con la del tutorial que les voy a mostrar ya completaría las 8 hojas. Estas las voy a estar poniendo en una macetita que también les voy a hacer el tutorial de la macetita para ponerla. Bueno, pues vamos a realizar lo que es la flor y los materiales que estoy utilizando. Bueno, ya me queda poquito, pero es un color moradito, morado violeta que tengo aquí y estoy utilizando estos dos alambres. Este es de floristería que ya viene forrado. Es viene forrado ya el alambre y este otro viene así normal. El alambre es una tira. Este es un alambre más delgado. Voy a buscar la etiqueta porque la etiqueta ya no la tiene la bolsita. Y la voy a buscar y se las voy a dejar en la descripción el número de qué número es el alambre. Bueno, y de vamos a necesitar, con le estoy poniendo para las hojas. Porque también para las hojas estoy utilizando que es calibre 26, pero es muy delgado. Miren, y yo lo estoy utilizando doble. Ustedes si tienen un poquito de, bueno, si ustedes tienen de grueso, que es grueso, se lo pueden poner a la hoja todo completo, pero yo no se lo coloqué porque no me gusta cómo queda como que más grueso. Y entonces solo a la hoja le coloqué y ya aquí a un lado, de este lado le agregué para que me dé lo del tallo, así lo grande de la hoja. Y lo estoy utilizando para la flor. El tallo de la flor es Y las medidas son, para el tallo de la flor estoy utilizando aproximadamente 15 centímetros. Para el tallo de la hoja
Estoy utilizando aproximadamente 14 centímetros. 15 y 14 para la hoja. También vamos a necesitar nuestra tijera, nuestra pistola con silicón, y estoy trabajando con el gancho del 3.0 milímetros. La flor se compone de 5 pétalos. Así, de 5 pétalos. Vamos a realizar nuestra flor. También vamos a utilizar el color verde para realizar lo que son las hojas. Yo estoy utilizando este. Y también vamos a utilizar un poco de color amarillo para hacerle lo que es el centro a nuestra flor. Bueno, estos 3 colores vamos a estar utilizando. Vamos a realizar el pétalo de nuestra flor. Voy a estar realizando el punto de inicio. Y aquí vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Aquí tengo 8 cadenitas y vamos a colocar nuestro alambre. Bueno, aquí ya voy a colocar lo que es el alambre y aquí voy a jalar un poquito la cadenita y ahí voy a pasar el alambre. Cierro la cadenita. Voy a dejar este punto y en el segundo voy a realizar punto bajo. En el siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente, un punto alto. Y en el siguiente, otro punto alto. Así. Este punto bajo, medio punto alto, punto alto, punto alto. Ahora vamos a realizar un aumento de punto alto. Tengo 1 y 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente voy a realizar otro aumento. 1 y 2 puntos ahí mismo. Tengo 2 aumentos de puntos altos. Ahora para el siguiente punto, el último punto, voy a realizar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos ahí mismo. Ahora giramos y vamos a realizar lo que hicimos de este lado, los 2 aumentos de puntos altos. Aquí voy a realizar el primero. El segundo aumento. Y vamos a realizar los 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente, el medio punto alto. Y por último, el punto bajo. Así. Ahora vamos a cerrar nuestro pétalo en estas 2 cadenitas que tenemos aquí de este lado con un punto deslizado. Perdón. Es
cadenitas son aquí. Y pasamos con punto deslizado para cerrar el pétalo. Ahora sí vamos a acomodar nuestro alambre y vamos a acomodar nuestro pétalo antes de cerrar. Voy a pasar el hilo por los alambres y voy a jalar para cerrar el pétalo. Así. Pues aquí ya tenemos formado lo que es nuestro pétalo para nuestra flor. Vamos a enredarle el hilo a nuestro alambre y vamos a girar. Cortamos. Y pues aquí ya tengo finalizado el pétalo. Y más 4 pétalos que ya tengo aquí ya forman lo que es mi flor, que es la flor de 5 pétalos. Bueno, ahora toca el turno para realizar lo que es la hoja. Vamos a realizar la hoja y vamos a iniciar con nuestro punto de inicio y vamos a realizar 13 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya que tengo realizada mis 13 cadenas, vamos a dejar el primer punto. En el segundo voy a realizar punto bajo. En el siguiente, medio punto alto. Siguiente punto, punto alto. Ahora vamos a realizar 2 puntos altos dobles. Vamos a realizar 1, 2 lazadas y vamos a realizar aquí el punto alto doble. 1, 2 lazadas y nuevamente aquí en el mismo punto vamos a realizar el punto alto doble. Y aquí ya tengo el aumento, un aumento de puntos altos dobles. Ahora para el siguiente punto vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora para el siguiente punto vamos a realizar 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Así, 3 medios puntos altos. Ahora vamos en el siguiente punto, un punto bajo. En el último punto vamos a realizar 3 puntos bajos ahí mismo. 1, 2 y 3. Ahora vamos a girar nuestro tejido y lo que realizamos de este lado lo vamos a realizar por el siguiente. En el siguiente, en el primero voy a realizar el primer punto bajo. Los 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Miren. Ahora voy a realizar 3 puntos altos.
1, 2 y 3. Ahora continuamos con el aumento de puntos altos dobles. Tengo 1. Ahí mismo voy a realizar el segundo. Y 2. Aquí ya tenemos el aumento de punto alto doble. Ahora continuamos con un punto alto, medio punto alto y en el último el punto bajo. Así. Y aquí tenemos la primera vuelta de nuestra hoja. Voy a pasar aquí a este punto donde tenemos esta cadenita y voy a realizar punto deslizado. Así. Ahora para el siguiente, en este punto, para el siguiente punto voy a realizar punto bajo. En el siguiente punto, medio punto alto. Así. Ahora vamos a realizar 5 aumentos de puntos altos. Tengo 1, 2, 3. Hasta ahorita llevamos 3. 1, 2, 3. 4. Y 5 aumentos de puntos altos. En el siguiente un punto alto. Y en el siguiente vamos a realizar 3 medios puntos altos. 1, perdón. Vamos a realizar 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Ahora en el siguiente vamos, en los 2 puntos que nos quedan, vamos a realizar punto bajo. 1 y 2. Ahora en este punto vamos a realizar un aumento de puntos bajos. 1 y 2 ahí mismo. Así. Ahora vamos a continuar realizando lo mismo que realizamos de este lado. Lo vamos a realizar por el siguiente. Pasamos al siguiente punto y realizamos los 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora nos toca realizar los 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. El punto alto. Y a partir de aquí vamos a realizar los 5 aumentos de puntos altos. Tengo 1, 2, 3,
4 y 5 aumentos de puntos altos. Miren. En el siguiente, medio punto alto. Y en el siguiente punto, un punto bajo. Ahora aquí vamos a cerrar en este punto con punto deslizado, así. Ahora a partir de aquí ya vamos a poner nuestro alambre para dar la última vuelta. Yo aquí tengo cortado ya mi alambre. Bueno, aquí donde tenemos la cadenita, el gancho, aquí voy a pasar el alambre así y voy a cerrar. Voy a hacer una cadenita y a partir de aquí vamos a ir realizando solo punto bajo. En cada punto vamos a ir realizando solo puro punto bajo. Así. Esta está muy sencilla y muy fácil para realizarse la hoja. Bueno, voy a avanzar hasta, recuerden que aquí hicimos 2 puntos bajos. Bueno, voy a avanzar hasta el primero, que sería este, y aquí en el segundo ya les muestro qué es lo que vamos a hacer. Voy a avanzar todos mis puntos hasta aquí y ya les muestro. Bueno, aquí ya avancé hasta mi primer punto de los dos donde iniciamos aumento. Aquí tenemos 1 y 2. Bueno, ahora aquí en este punto vamos a realizar un aumento de punto bajo. Así, para que gire y para que nos quede un poquito, una pequeña puntita de la hoja. Y ahora sí vamos a continuar nuevamente realizando todos los puntos bajos, lo que es en toda la hoja. Miren. Bueno, y aquí ya avancé, ya terminé de realizar todos los puntos bajos de la hoja. Ahora aquí vamos a cerrar en este punto. Vamos a hacer un punto deslizado, así. Voy a jalar un poco de hilo y antes de cerrar, acomodan bien su hoja para que les quede el alambre, no les vaya a quedar muy jalado y el hilo también les quede así bonita su hoja. Ahora sí, voy a pasar el hilo en los alambres y voy a cerrar. Así. Aquí no voy a dejarle un poquito de hilo porque voy a ponerle lo que es el tallo. Recuerden que yo le estoy poniendo este alambre aquí al tallo para que me quede la hoja así con el tallo grande. Recuerden que yo les comenté al principio que como no tengo un alambre un poquito más grueso, pues no se lo puedo dejar grande. Ustedes ya cuando realicen, si hacen sus hojas o tienen el alambre más delgado, se lo colocan en todo y ya le dejan todo lo que es, qué tan largo van a querer dejarle para hacer el tallo de su hoja. Se lo voy a colocar de este lado.
Aquí se lo voy a pasar en esta cadenita, así. Y aquí con la ayuda de unas pinzas vamos a le voy a doblar un poquito aquí al alambre. Así. Bueno, aquí ya se lo coloqué. Miren, ya le puse el alambre. Así se lo doblé. Y ahora ya voy a forrar lo que es todo el alambre con el tallo de la hoja. Y aquí ya nada más le voy a dar unas cuantas vueltas para que se quede así bien firme. Bueno, esta voy a forrar todo el tallo. Y pues miren, aquí ya terminé de forrar todo mi tallo. Y pues ya así es como quedó nuestra hoja terminada. Miren. Bueno, pues aquí ya tengo terminadas todas las hojas. Bueno, para realizar el sépalo de nuestra flor, voy a realizar mi punto de inicio y voy a realizar 2 cadenitas. Así. Ahora en este primer punto vamos a realizar puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos así. Este huequito no lo vamos a dejar tan ajustado porque aquí es donde vamos a pasar el tallo de la flor. Ahora ya que tenemos 5 puntos, vamos en el primero, voy a cerrar con punto deslizado. Así. Ahora aquí voy a realizar una cadenita y vamos a hacer aumentos. En cada punto vamos a realizar un aumento. Como tenemos 5 puntos, vamos a tener 10 puntos. Con los aumentos que estamos realizando. Aquí llevo 1, 2, 3. 4. Y 5 puntos de aumento. Cerramos en el primer punto con punto deslizado. Miren, y así ya nos tiene que quedar lo que es la base para el sépalo. Ahora a partir de aquí vamos a subir 1, 2, 3, 4 cadenitas. Dejamos la primera. En la segunda vamos a realizar punto deslizado. Siguiente punto, punto bajo. Siguiente punto, punto bajo. Y aquí tenemos el primer pico de nuestro sépalo. Ahora vamos a dejar 1 y en el segundo vamos a realizar punto deslizado. Así. Y nuevamente subimos 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejamos el primer punto, en el segundo punto deslizado. Siguiente punto, punto bajo. Siguiente punto, punto bajo. Y aquí vamos a dejar el primer punto y en el segundo vamos a realizar punto deslizado. Así.
Y así vamos a ir formando todos los picos para formar ya nuestro sépalo. Dejo el primero en el segundo punto deslizado. Y así vamos a formar 5 picos en total. Aquí ya estoy por terminar el último pico. Y aquí vamos a cerrar aquí donde iniciamos el primero. Voy a girar y aquí de este lado voy a pasar el gancho y a jalar el hilo para cerrarlo de esta manera aquí adentro. Una cadenita, cortamos hilo y cerramos. Y aquí ya tenemos formado nuestro sépalo, miren. Y estos hilos los podemos amarrar aquí así o se lo podemos perder aquí alrededor. Bueno, aquí ya voy a armar la flor y estoy utilizando este alambre. Son aproximadamente 15 centímetros. Con el color amarillo voy a forrar lo que es nada más un poquito, unos 2 centímetros más o menos, 3. Voy a ponerle un poquito de silicón para que se quede pegado el hilo para poder enredarlo. Así, no lo voy a llegar hasta la punta. Y le voy a dar unas vueltas hasta aquí más o menos. Ahora con unas pinzas voy a doblar lo que es la punta del alambre. Así. Y doblamos un poco apretadito para que se cierren las puntas. Ahora ya que lo tenemos ahí, voy a dar una segunda vuelta hacia arriba, aquí, y bajamos nuevamente. Ahora sí vamos a bajar. Que les quede un poco apretadito lo que es aquí en el botoncito del hilo para que no se les vaya a salir. Y a ustedes van a darle el tamaño de qué tan grueso quieren el botón. Y así es como lo van a ir forrando. Bueno, yo lo voy a dejar de este tamaño. Voy a cortar el hilo y voy a pegarlo con silicón para que no se me vaya a salir. Para que no se me vaya saliendo. Ahí y ya queda pegado. Pues así que ya tenemos el botoncito para nuestro centro de la flor. Ahora vamos a ir colocando lo que es la flor, los pétalos, perdón. Vamos a ir colocándole los pétalos. Y a ustedes van a ver que tan salido quieren lo que es el botoncito amarillo. Si lo quieren muy abajo, lo pueden dejar más abajo. Lo quieren más arriba, lo pueden subir. Y así vamos a ir acomodando cada pétalo
para formar la flor. Así. Una vez que ya tienen acomodados sus pétalos, chequen que estén todos al mismo tamaño aquí arriba para que no les vaya a quedar un pétalo más abajo o otro más arriba. Ya que los tenemos así, ahora vamos a enredarle y a forrar con nuestro color verde. Al inicio aquí le vamos a dar unas cuantas vueltas así un poco apretado para que se quede bien fijo el tallo. Así. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, le voy a pegar un poquito de silicón. Está aquí. Y aquí le voy a cortar lo que son los alambres estos, para que el sépalo, como no está muy grande el huequito, pues no no va a subir, así que lo voy a dejar, lo voy a cortar hasta aquí. Voy a ir cortando. Así. Y aquí solo vamos a acomodar los que nos quedó y vamos a ir forrando ya todo nuestro tallo para que se nos quede todo bien forradito y no se nos note nada. Y de esta manera voy a terminar de forrar todo mi tallo. Y aquí ya terminé de forrar todo mi tallo. Aquí le voy a poner un poquito de silicón para que se pegue así y no se me, el hilo no se me vaya a salir. Ya que tenemos terminado, ahora vamos a acomodar nuestros pétalos. Vamos a ir acomodando nuestra flor con los pétalos. Así que les quede bonito la florecita. Miren. Si la quieren más cerradita, le ponen un poquito de silicona alrededor y le hacen así y ya cierra un poquito más. Pero así me gusta más, está bien. Ya nada más acomodan todos los pétalos. Miren. Ahora vamos a colocarle el sépalo. Vamos a pasar aquí en el centro. Bueno, antes voy a meterle un gancho más grande para que el huequito se haga un poquito más grande. Mire, y aquí le pasé un poquito el gancho un poquito más grande y abrió un poquito más.
Y ahora sí ya tenemos para que nuestro sépalo pase hasta el fondo de la rosa. Miren. Y aquí ya sube hasta arriba. Aquí pegado a la rosa. Ahora voy a ponerle silicón. Y vamos a subirlo nuevamente para pegarlo. Así. Vamos, si ustedes gustan pueden ponerle, pueden pegar el sépalo. Yo le voy a pegar lo que es nada más aquí un poquito. No lo voy a pegar completo hasta acá, sino que nada más así. Ok, ahí está. Porque quiero que los picos bajen un poquito así. Y bueno, una vez que ya terminé de pegar el sépalo, vamos a nuevamente acomodar la flor. Ya ustedes van a ir acomodándola dependiendo de qué tan cerradita o tan abierta la quieren. Miren, así. Pues aquí la tenemos terminada. Bueno, ahora vamos a colocarla lo que en nuestra maceta para que ya veamos cómo va a quedar nuestras flores violetas. Bueno, chicas, yo aquí tengo este jarrito. En próximo video les voy a dejar el tutorial de cómo lo realicé. Miren, queda bonito. Y lo voy a utilizar para ponerle el ramito de las violetas. Bueno, con las flores voy a estar realizando así un ramito. Voy a ir uniendo los tallos de las flores. Las voy a ir uniendo así para formar un ramito así pequeño de aquí de las puntas. Bueno, chicas, aquí forré un tallo de brocheta, un palito de brocheta de aproximadamente 13-14 centímetros. Lo forré y aquí es donde voy a colocar las flores. Voy a estar colocándolas así de esta manera. Todas las del mismo tamaño alrededor del palito de brochetas. Así. Bueno, las voy a colocar y aquí les voy a poner, las voy a ir enredando para armar el ramito. Así el ramo. Que hasta aquí ya fui colocando lo que son los tallos de las flores y les fui enredando hilo. Ahora aquí voy a ir colocando las hojas. Primero voy a poner 4 hojas así. Estas van a ir un poco más cerca de las flores, así. Estas las voy a colocar aquí de este lado. Voy a ir colocando una, le voy a ir dando vuelta y voy a ir girando y voy a ir colocando la siguiente. Así.
le enredo y coloco la siguiente. Y en total voy a poner 4 hojas aquí. Voy a poner 4 hojas alrededor. Bueno, aquí ya coloqué 4 hojas. Así. Ahora las otras las voy a colocar en los espacios que fueron quedando entre una y otra para colocar todas las 8 hojas. Aquí voy a colocar esta. Bueno, chicas, les cuento que le quité un poquito más de tallo al palito de brocheta porque quiero que al jarrito pues le quede aquí así y me quedaba muy alto. Así que mejor decidí quitarle un poquito más para que me quede así como quiero yo. Y así pues me quedó. Ahora ya coloqué todas las hojas así alrededor. Ustedes si van a realizar uno más grande, le pueden poner más flores, más hojas, pueden ponerle aquí y aquí entre los espacios que tiene le pueden realizar otras hojas para que quede más, más tupido su ramo o su macetita, dependiendo de cómo la van a realizar. Bueno, y aquí yo nada más voy a forrar todo lo que son los tallos y a terminar para terminar mi ramo. Y bueno, chicas, pues aquí ya terminé. Le puse silicona aquí a donde terminé de enrollar y pues así fue como quedó ya mi ramo de flores violetas. Miren. Ya ustedes para antes de poner su ramo en su macetita, pues acomodan bien sus flores, sus hojas, todo. Y pues yo la voy a poner aquí en este jarroncito. Así. Le voy a poner un poquito más de relleno para que no se me vaya a caer. Una vez que lo coloco, le pongo un poquito más de relleno para que no se me vaya a caer el ramito, miren, y no se mueva mucho. Y pues así es como quedó ya nuestra macetita con las flores violetas africanas. Así es como se ven las flores. Y pues hasta aquí yo les dejo este lindo y hermoso tutorial de las flores violetas africanas. Las invito para que se suscriban al canal, me regalen un comentario, un like, qué les pareció el tutorial. Y bueno, pues estas son realizadas con mucho cariño para todos ustedes y para nuestra compañera suscriptora y amiga que nos pidió el tutorial de esta linda y hermosa macetita. Bueno, pues aquí está realizada. Y bueno, pues yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.